Algo, bueno, de reiterarles la bienvenida y el agradecimiento porque siempre están puntuales. Y lo otro, antes de empezar con el desarrollo del tema, manifestarles que voy a habilitar, voy a evitar en todo caso las actividades de la prueba de entrada, la autoevaluación, para que ustedes puedan tener tiempo de desarrollar la actividad hasta mañana. Recuerden, participen de su foro formativo, eso también les ayuda, no solamente a refrescar algunas ideas, sino también pueden obtener algunos puntos en bonificación. Ya, todo eso hasta mañana porque a partir del lunes yo me dedico solamente a revisar los productos académicos, ¿ya? ¿Está claro? Entonces lo voy a habilitar cuando terminemos la clase, ¿sí? Muy bien, chicos. Bien, y un poco para recoger alguna información o recoger algunas ideas que trabajamos la clase pasada, en donde despauté que el proceso que implica desarrollar la entrevista, que implica hacer una observación mucho más sistematizada, mucho más concisa, y que esta era dos grandes técnicas que estaban vinculadas en el proceso de diagnóstico, ¿no? Recuerden que una buena entrevista, y es lo que van a hacer inclusive, comienza mucho antes, ¿no? Mucho antes de que la persona a la que vas a entrevistar esté frente a nosotros. Esa es la preparación previa, ¿ya? Para tener éxito, jóvenes, en la entrevista, ¿no? Debemos de entender que este es un proceso que requiere pautearse objetivos claros, ya sea si es una entrevista terapéutica, objetivos terapéuticos. Si es una entrevista, por ejemplo, de selección de personal, objetivos que están vinculados con la selección de personas. Si es una entrevista exclusivamente de orientación y consejería, los propósitos deben ser alineados a ello. ¿Ya? Eso es muy importante porque hay diferentes tipos de entrevista y esta diferencia la hace en función al propósito, al objetivo de la misma. ¿Ya? No se olviden, por favor, de ello. Cuando recibimos a un cliente, a un consultante, a un paciente, lo habitual es que ya siquiera empezar en la primera sesión a conocer un poco más de él o de ella. ¿Ya? No solamente el motivo de consulta, debemos ir más allá, ¿no? De esa, de lo que requiere o en qué condiciones está llegando. ¿Ya? La información sobre el cliente es importantísimo porque de ella dependerá, ¿no? La ruta, la secuencialidad que yo le dé a esta entrevista, a este proceso, ¿sí? Y es también importante que ustedes contemplen que después de la entrevista, ¿no? Conviene que cualquiera de ustedes que se está preparando para ser psicólogos dedique un tiempo, ¿no? A completar todas las anotaciones que ustedes requieren. Es importante que al cliente se le diga, ¿no? Espero que no te incomodes, ¿no? Que en determinado momento tenga que hacer algunas anotaciones con respecto a aquello que me estás diciendo para que no, la memoria es frágil, chicos, se te puede ir algún dato. Entonces, pero es importante también que se lo comuniques. Y al final de la entrevista siempre ordenar la información que tú has ido anotando. Anoten sus impresiones principales, formulen un análisis de los problemas que le han sido consultados, ¿no? Esto, de todas maneras, es un proceso que lleve su tiempo a reflexionar y elaborar, ¿no? Un análisis funcional, que es la piedra, pues, angular, la columna vertebral del proceso de entrevista que nosotros vayamos a realizar. Debemos hacer un análisis interpretativo de lo que está o de los aspectos que vamos a ir validando. ¿Correcto? Eso es muy importante. ¿Ya? No se olvide. Bien, vamos a ir viendo algunos algunas ideas en un PPT que les he preparado. Y yo no sé por qué siempre se esconden los PPTs. Acá está. Ya. A ver, vamos a ver. Acá está. Me avisan, ¿lo pueden ver? ¿Se puede ver? ¿Sí? Y está apareciendo, profesora. Ya, perfecto. ¿Cuáles son los temas que vamos a desarrollar el día de hoy?
las técnicas de registros observacionales, que son importantísimos porque eso les va a permitir a ustedes ordenar la información que van a ir eh, acopiando en esta entrevista, ¿no? Además, qué tipo de respuestas observacionales de tipo no verbales, espaciales, extralingüísticas y lingüísticas podemos desarrollar o podemos contemplar en este proceso. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de la clase? Que ustedes sean capaces de aplicar las técnicas de registros observacionales y que identifiquen los tipos de respuestas que existen. ¿Ya? Ay, disculpen. Bien, dentro de las técnicas de registro observacionales, ¿qué cosa es una técnica de registro observacional o registro conductual? Es una técnica que nos permite medir las conductas. No lo voy a medir con un centímetro como podemos medir una superficie o algo tangible. Es una forma de identificar y de saber cuántas veces y cuánto tiempo dura la emisión de determinadas conductas, ¿no? Sobre todo aquellas que usualmente ocurren o se desarrollan en el entorno social, ¿ya? Estos registros conductuales nos permiten llevar a cabo una serie de anotaciones, ¿no? ¿De qué? Del número de veces en el que se presenta un comportamiento. Número de veces, chicos, número de veces. Entonces yo puedo hacer mi registro de frecuencia, ¿no? Que es, en todo caso, la frecuencia tiene que ver mucho con la cantidad, no es así, de veces que ocurre una conducta, ¿ya? Ahora, y de duración, y mis registros de duración es el tiempo, como su nombre lo indica, en que dura, ¿no? Una determinada conducta. Entonces, esos son los dos registros más importantes y lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase. ¿Cuál es la funcionalidad de estas técnicas de registro conductual? Su función es registrar las conductas de manera precisa, específica, ¿ya? De tal modo que si hay o se evidencia algún problema, éstas se puedan mejorar. O sea, todo lo bueno se mejora y todo lo que no es tan bueno se corrige. Y esta es una de las funciones más importantes que tienen esos registros conductuales, ¿sí? Muy importante eso. Con respecto a los registros de conducta, ¿hay tipos? Claro que sí, tenemos aquellos registros no sistematizados y aquellos registros sistematizados. Cuando hablamos de registros no sistematizados, hablamos de una descripción simple, llana, de un estilo narrativo que va a recoger cualitativamente todas las características de una determinada conducta. Y los registros sistematizados consisten en expresar en términos observables, pero más ordenado, por decirlo, más protocolizado, cualquier tipo de información, ¿no? Que contenida en conductas o eventos, ¿sí? Permítanme un momento, por favor. Un momento. Bien, gracias. Gracias por... Bien. Estos registros no sistematizados, como ya lo hemos venido comentando, son descripciones simples, sencillas, utilizamos un estilo narrativo y que nos permite recoger de manera cualitativa, ¿no? Cómo ocurre el comportamiento objetivo, el comportamiento que hemos señalado o hemos escogido observar, ¿no? Como decía Ramírez en el 2009, es como un libro, ¿no? Es un libro en la que vamos a narrar lo que ocurre en el día a día, ¿sí?
Sin embargo, hay ocasiones en que conviene tener en cuenta, ojo, más que ocasiones, es importante en todo registro observacional, ¿no? Tener una sucesión cronológica, es decir, tener los datos cronológicos en el que se hace el registro, ¿no? Para determinar los intervalos de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de técnicas o hablamos de un modelo conductista, estamos referidos a entender en qué tiempo o en qué intervalos, cuando hablamos de intervalos hablamos de tiempo. ¿Ya? ¿En qué intervalos ocurre mayormente esta conducta que quiero modificar, que quiero corregir? Solamente identificando en qué momento, cuál es la frecuencia, cuánto tiempo dura, voy a tener una idea de qué es lo que yo tengo que hacer para mejorar ese comportamiento. Es por eso de que hay datos que sí o sí deben estar consignados, ¿no? En el registro observacional. ¿Cuál es? No solamente el dato del individuo, sino también la hora, la fecha, porque vamos a sistematizar la información y eso implica ser bien específicos en ello. Estos registros no sistematizados, si bien es cierto, es una descripción simple de aquello que observo en un formato flexible, es por eso que no hay un formato único. Hay formatos que nos pueden servir de modelo, pero estos formatos pueden ser adaptados a la situación, adaptados a la peculiaridad del sujeto con el que voy a trabajar, ¿ya? Y estos implican una descripción narrativa, inclusive van a tener que ustedes transcribir frases textuales, ¿ya? ¿Por qué? Si bien es cierto, la conducta que yo estoy, por ejemplo, validando, perdón, baja validar, estoy observando, puede estar acompañado de un lenguaje soez, entonces de un lenguaje con frases poco comunes, entonces tengo que apuntar hasta esas frases, hasta la forma como o las palabras que usualmente utilizan la persona que está, que es sujeto a observar, ¿ya? Pero como todo proceso no puede ser perfecto. Hay algunos inconvenientes que uno debe de considerar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de los inconvenientes, posiblemente uno de los que más o de lo que constantemente puede ocurrir es que en un evento, o sea, en una persona que es observada durante un determinado plazo, ¿no? Por ejemplo, una semana. Los 3 primeros días lo observe una persona y los otros 4 días lo observen otra persona. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? La, los observadores pueden utilizar descriptores verbales diferentes. Entonces, lo que el observador uno puede consignar puede ser muy diferente a lo que consigna el observador número 2, porque utiliza otro tipo de lenguaje, utiliza, por ejemplo, frases o simbología o códigos completamente diferentes. Entonces, lo que se estima o lo que se sugiere es que ese proceso de observación, que puede ser 7 días, pueden ser 10 días, dependerá, lo haga una sola persona. O sea, que se tome el trabajo de hacerlo, ¿no? Para que la información sea mucho más real, fidedigna y que finalmente le va a servir al especialista para elaborar algún tipo de programa de intervención. Entonces, dentro de los registros no sistematizados tenemos dos tipos. Los registros narrativos, su nombre lo indica, vas a narrar, y los documentos personales que nos ayudan con las descripciones. Cuando hablamos de los registros narrativos, como anecdotario, notas de campo, diario de campo, ¿ya? Son aquellos que nos permiten registrar tal cual se presenta el comportamiento, la conducta a evaluar, ¿sí? Y hacemos un registro con determinados elementos que nos va a servir de criterio finalmente, ¿no? Y los documentos personales descriptivos como la historia de vida, la biografía, la autobiografía, el cuaderno de notas, ¿no? Como son documentos personales que permiten describir pasajes de mi propia vida, ¿ya? El anecdotario, que es, ojo, que es un registro no sistematizado de tipo narrativo, ¿ya? El registro o el anecdotario es un registro de un pasaje significativo de la conducta,
¿ya? Ahí se hace un registro de los episodios más importantes de la vida del sujeto, ¿ya? ¿Cuál es la función? Es recoger información sobre el comportamiento del sujeto, recogiendo evidencias sobre su adaptación social y de las conductas típicas relacionadas a la interacción con el medio ambiente. Entonces, es un instrumento importantísimo porque eh, vas a ir describiendo, vas a ir registrando los aspectos más importantes, más típicas, ¿ya? De la persona con quien vas a trabajar. Por ejemplo, hay algo que ustedes sí deben de contemplar y no deben de dejar de considerar. Es que todo registro debe de tener el nombre del paciente, la hora, la fecha, porque tenemos que contextualizar. No vaya a ser que se les pasó, por ejemplo, consignar los datos y confundan un suceso, una narrativa de un paciente y lo confundan con el otro. Eso sí no puede ocurrir, porque ahí sí estaríamos entrando en un serio problema, ¿no? Y es algo que nosotros debemos de evitar, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un registro anecdótico, ¿no? Un ejemplo. Ya vamos a agrandar un ejemplo, ¿ya? Acá tenemos el nombre de la niña, ¿ya? O de la señorita, la fecha en la que se está realizando el registro y la actividad, ¿ya? Acá hago la descripción de la situación tal como se presenta. Ojo. Y luego podemos hacer el análisis e interpretación, ¿sí? Entonces, en la descripción de la situación, vamos a leerlo así de manera muy rápida, ¿ya? El día lunes, durante la clase de español, se le estaban presentando a los alumnos varias ilustraciones sobre algunos señalamientos que se pueden encontrar en la ciudad. O sea, hablamos de carteles, esas cosas, ¿ya? Uno que les llamó mucho la atención fue el de una cámara fotográfica que decía que estaba prohibido usarlas. Sofía dijo que este símbolo significaba otra cosa. Ella mencionó que ese cartel se podía observar en museos porque estaba prohibido el uso de flashes al momento de tomar fotos porque este les hacía daño a las pinturas y cosas que se puedan observar en sitios como este. Esto llevó la clase a otro sentido, donde se les tuvo que explicar a los niños por qué pasaba esto. Como Sofía lo sabía, ella fue quien les explicó a sus compañeros la situación. Esta es la descripción tal cual como se ha dado, ¿no? En el ámbito. Y este es el análisis o la interpretación que nosotros como especialistas hacemos, ¿sí? La situación demostró que el nivel de observación de los niños en veces te puede sorprender, como es este caso. Sofía es una niña muy seria que siempre se preocupa por terminar sus trabajos a tiempo, pero también le gusta mucho este tipo de actividades donde tiene que usar su sentido de la vista. En otras palabras, su tipo de aprendizaje es visual. Sofía tiene un nivel de perspectiva de las cosas más alto que el de los demás niños, porque este tipo de situaciones también ya ha pasado en las clases de matemática y las de exploración de la naturaleza y la sociedad. Ella se da cuenta que en muchos casos que van más allá de lo que se le está mostrando al grupo en general. Entonces, si se dan cuenta, en un anecdotario yo puedo tener mi registro de la situación y la interpretación, pero es también importante decir que las interpretaciones deben estar sujetas a un nivel de desprejuiciamiento que debemos de tener todos los psicólogos, porque muchas veces el análisis y la interpretación está sesgado por algunos contenidos de corte emocional, social, ¿no? Entonces hay que ser muy claros en ello, ¿sí? Notas de campo. Son apuntes o notas breves, concisas, que hacen referencia a observaciones puntuales
recogidas de forma inmediata por su relevancia. ¿Ya? Estas notas de campo recogen ideas, palabras, expresiones, claves, ¿no es así? Mediante frases, dibujos, esquemas que permiten desarrollar más tarde de manera más completa los acontecimientos. ¿Ya? Y cada nota, de todas maneras, representa el acontecimiento, representa el hecho, el evento, ¿no? Entonces, estas notas de campo permiten ordenar la información respecto a aquello que estoy observando del individuo, del cliente, del paciente. Notas de cambio. ¿Cuál es la función? De servir de soporte para refrescar la memoria acerca de lo que ha visto, de lo que ha vivido, para luego registrar, ¿no?, estos acontecimientos en informes más complejos, ¿no? ¿Qué componentes debe acompañar siempre a un informe de la tipología que hemos ido viendo, ¿no? Siempre tiene que ir los datos personales, siempre tiene que ir la hora y la fecha, siempre tiene que ir el lugar, la descripción del concepto y la interpretación del contexto. Entonces, son importantísimos esos detalles, no solamente para las notas de campo, también para las notas, para los registros que hemos ido revisando anteriormente. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo, miren, para que vayan entendiendo un poco la lógica, ¿no? Tenemos el nombre del alumno, tenemos la actividad, tenemos la fecha, todo está. 10 de la mañana, el registro, ¿ya? El registro, un ratito voy a apagar mi cámara, el registro, ¿correcto? ¿Ya? Es tal como se presenta el comportamiento. El alumno Gaspar comienza a preparar su exposición oral, pegando carteles en la pizarra. Se le cae varias veces los papeles al piso. Se pasa las palmas de las manos frecuentemente con el pantalón. Se evidencia sudoración en la mano o en la cara. El resto de sus compañeros conversa desordenadamente. ¿Y cuál es el comentario? ¿Cuál es el análisis funcional que uno puede hacer? Por ejemplo, el alumno se ve nervioso y angustiado por la exposición que va a realizar. Muestra su sudoración excesiva que trata de esconder. Entonces, ese es el comentario, el análisis interpretativo que yo debo de tener frente a la realidad, ya frente a la realidad que me está presentando. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, hasta aquí? ¿Se entendió? Sí, ¿Se profesor. entendió? Ya. Eso Entonces, sería un modelo, disculpe, profesor, eso sí, sería un modelo de diario de campo. claro, exacto. Ahora, si tú me preguntas, ¿esto es así exclusivamente? Tú lo puedes adaptar, pero lo que sí es la sugerencia, es importante que tenga un espacio donde describa la conducta y cómo puede ir modulando o convenciendo al uso, por ejemplo, de determinados aspectos para ir mejorando, ¿no? Entonces, eso lo determinará el especialista, ¿ya? Y ahí en ese campo hay un área donde uno pueda verificar lo que uno está, o sea, ahí hay un registro, que es lo que yo voy a observar y voy a detallar allí. Luego hay un comentario y ahí se hace también una verificación de lo que estoy haciendo o no se hace eso, ¿A qué te refieres con verificación? de lo observado. O sea, de repente me acerco a quien estoy observando, a quien estoy es, viendo la conducta y preguntar o indagar, o eso es otro espacio. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se caían los papeles? ¿Por qué sudabas? Esa información de contraste.
A ver, ¿me escuchan? Sí, ¿Me profesora, escuchan? la escuchamos. Ah, ya. Sí, perfecto. Ahora, este formato, hijo, este formato puede adaptarse a las necesidades del caso o de la condición en la que se encuentra la persona a quien vas a observar. Lo que sí se les recomienda cuando hacemos cualquier tipo de registro narrativo, ¿ya? Es que haya una cápite en donde haga un registro puntual, tal cual, así tal cual se presente la conducta y haya una columna donde ustedes puedan hacer un análisis interpretativo de la misma. Eso nos ayuda mucho a la hora de concretizar algún programa de intervención, sea a nivel individual o colectivo, durante las sesiones que se va a ir teniendo, ¿no? A lo largo de, no sé, pues del tiempo en que se ha estipulado trabajar con el paciente. Ahora, ¿esta es una plantilla universal? No, esta la pueden adaptar a las necesidades, ¿ya? ¿Está claro? Ok, profesora. ¿Ya? Este día, por ejemplo, con el diario de campo, también es un documento, es un documento escrito, ¿no? Narrativo, en el que se evidencia sucesos, bueno, pues que han ocurrido en determinado lugar, ¿no? Acá sí, por ejemplo, a diferencia de los otros registros, no hay una frecuencia establecida, pero lo que sí es importante, desarrollar contigüidad, ¿no? Sobre todo si se inicia cuando hay un hecho que amerite, pues que exija, ¿no? Que exija valorarlo, ¿no? Indagarlo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, debemos de partir, ¿no? Del diario, en el diario de campo, debemos de partir de lo general, empezando por conocer datos importantes, ¿no? Cómo, dónde vive, con quiénes, cómo son sus relaciones familiares, cómo es el ambiente se involucra, ¿no? La edad, por ahí quizás, por ejemplo, abordar cómo generan sus relaciones interpersonales, cómo es la dinámica de la familia, por ejemplo, ¿no? Cuáles son las vinculaciones con las imágenes parentales. Todo eso lo pueden trabajar en un diario de campo, ¿ya? ¿Su función cuál es de ese diario de campo, no? Conocer las habilidades, las limitaciones, ¿no? La evolución de los acontecimientos en la vida del paciente, ¿ya? Siempre, ojo, siempre es importante y eso se los he puesto en reiteradas oportunidades, ¿no? La hora, la fecha es importantísimo, importantísimo, ¿ya? El nombre de la persona, no vaya a ser que vayan ustedes desarrollando unos registros narrativos y se olviden de colocar los datos y confundan una acción o un hecho que ha pasado de un paciente A y piensen que le ha sucedido al paciente Z. ¿Ya? Es por eso que se pide, entonces así, llenar los datos, que haya una secuencia, ¿no? Que haya una secuencia, ¿no? Importante para tener una cronología, ¿ya? Para tener una cronología y podamos tener las evidencias más resaltantes que nos va a ayudar, finalmente nos va a ayudar a determinar la propuesta de intervención, ¿ya? Estos registros nos sirven para eso, enriquece mucho, ¿no? Enriquece mucho nuestro programa de intervención, ¿ya? Recuerden que nosotros trabajamos técnicas, a diferencia de los médicos que pueden hacer análisis, por ejemplo, de sustancias, de elementos que contienen nuestra sangre, qué sé yo, nosotros los psicólogos trabajamos con datos, trabajamos eh, con registros de conducta, trabajamos con creencias, trabajamos con necesidades, expectativas, ¿no? Todos esos elementos se traducen finalmente en acciones, en hechos, en eventos que nos permiten conocer un poco mejor el estado en el que está nuestro paciente o la persona que vamos a observar, ¿sí? Por ejemplo, miren, acá en un registro en un diario de campo, miren, eh, ponemos la fecha, la hora, el lugar,
donde se está realizando el registro, el nombre del estudiante y miren, registramos lo que vemos. Una vez más, Josefa se ha dormido en medio de la actividad. Sus compañeros no insistieron y la dejaron dormir casi en una alianza con ella. Despertó casi al final de la clase, tal como en el registro, no es así, realizado los días 7 y 11 de este mes. Quiere decir que este es el tercer registro que hace y han evidenciado que en los tres registros ocurre lo que estamos comentando, ¿no? Y esta situación ha ocurrido, ¿no? En el último bloque de clases que va desde las 3 a las 4:30, ¿ya? ¿Me dejo entender? Entonces, este tipo de registro, ¿qué me dice? Que algo está ocurriendo con Josefa. Habría que ver por qué suele dormirse en este intervalo de hora. En qué, sobre todo, frente a qué profesor que ni siquiera ha notado lo que ocurre con la estudiante. Entonces, podemos tener hipótesis, ¿no es así? Podemos tener hipótesis respecto a lo que puede estar ocurriendo con ella gracias a este registro. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profesora. Entonces, es lo más provechoso hacer estos registros. Ahora, ¿qué tipo de registro? Eso dependerá del manejo, dependerá de la experticia, dependerá quizás hasta del manejo que tiene el especialista en este sentido, ¿no? Para elegir, para elegir el tipo de registro que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Bien. La historia de vida. La historia de vida es otra técnica, ¿ya? Es otra técnica que nos permite obtener un retrato completo, pues, ¿no? De los hechos que cuentan de la vida de las personas. ¿Con el fin de qué? Con el fin de obtener, ¿ya? Con el fin de obtener un perfil, ¿ya? Un perfil de la persona a lo largo del tiempo. ¿Ya? Las historias de vida jóvenes pueden elaborarse inclusive no solamente con la observación, sino revisando los documentos escritos que hay sobre la persona, que pueden ser las autobiografías, las memorias, los informes que podamos tener de las personas en determinado momento. ¿Ya? Eh, y es más, creo que lo que enriquece más esta historia de vida durante la entrevista es cómo ustedes a partir de algunas preguntas puedan buscar las respuestas que que tiene el observador, ¿no? O el paciente respecto a a las propias acciones que ellos han realizado, ¿no? Entonces, hay que saber preguntar también ya para que podamos tener un relato mucho más importante, ¿no es así? Respecto a las acciones más importantes que ha desarrollado el observador, ¿sí? El método que busca es profundizar sobre la vida del individuo. De la misma manera, la biografía, ¿no? La, eh, la biografía y la autobiografía, ¿no? Entonces, eso es muy importante considerar, ¿ya? Ahora, la biografía, recordemos que es lo más importante que tiene una persona, ¿no? De todas las acciones, de todas las acciones que podamos haber realizado a lo largo de nuestra vida, ¿no? Eso, ay, un momento, por favor, permítame un momentito.
Ya, entonces nos referíamos a la biografía y autobiografía, ¿no? En estos registros, ¿no? Están referidos a los datos sobre la vida de un individuo en determinado ambiente, contexto, ¿no? Entonces, ahí en estos registros se van a narrar acontecimientos y logros, ¿no? En contextos históricos, ¿no? Desde quizás etapas importantes de nuestra vida en la que hemos logrado hacer o no, por último, determinadas actividades, ¿no? Ahí en este tipo de registros la persona puede contar su propia vida, acerca de sus experiencias, expectativas, inquietudes, aspiraciones, metas, etcétera. Ejemplo, miren que de una biografía nosotros podemos sacar un perfil interesante de la persona. Por ejemplo, Barbara McClinton nació el 16 de junio de 1902 en Hartford, en Connecticut, ¿ya? Su madre, Sara, era una famosa pianista, poeta y pintora. Su padre Henry era un médico militar. Cuando era adolescente, la situación económica familiar era mala. Bárbara no pudo ir a la Universidad de Cornell, que era su favorita. Tuvo que aceptar un trabajo en una agencia de empleo, aunque seguía estudiando y leyendo en bibliotecas. Al final pudo cumplir sus deseos y estudiar en Cornell, donde se doctoró en ciencias. No se jubiló nunca y murió a los 90 años el 2 de septiembre de 1992 en el Hospital Huntington, casi al lado de los laboratorios de Cold Spring Harbor, donde seguía trabajando y viviendo sola en el mismo apartamento. A Barbara McClinton se le otorgó el premio Nobel en 1983. Era la primera mujer que recibió un Nobel en fisiología y medicina a título individual. Mi pregunta, jóvenes, mi pregunta es, ¿con estos datos yo puedo obtener un perfil de esta persona o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, profesora. Estimados, ¿qué podríamos sacar, por ejemplo? ¿Qué perfil podríamos sacar de Barbara McClinton? Anímense, chicos, con confianza. ¿Qué podemos, a ver, qué rasgos podemos sacar? A ver, ¿qué perfil podemos obtener de la biografía de Barbara McClinton? A ver, lo primero que se les ocurra. Estimados. ¿No se les ocurre nada? Lo primero que se les venga a la cabecita, a ver, con confianza. Imagínense un psicólogo que no quiere hablar, que no quiere intervenir. A ver, María. María, ¿me escucha? Profesora, buenas noches. Sí, ¿Cómo está María Magdalena? A ver, cuéntame, ¿qué ujú. podemos saber? ¿Qué datos, qué perfil podemos establecer? A ver. Según lo que indica, pareciera Ah, que no fue feliz, ¿no? Una persona no tuvo la satisfacción de poder realizarse profesionalmente. a ver, ¿segura? ¿No se realizó? Con respecto a lo que no tuvo los medios económicos. Ya, a ver, yo me podría aventurar a decir todo lo contrario, ¿ah? Porque sí imagínense, obtuvo el premio Nobel. A ver, José. Profesora, bueno, podría ver que quizás una mujer persistente y que tuvo Ya, muchos logros gracias a el esfuerzo que hizo en el trayecto de su vida, ¿no? muy bien, podemos decir entonces que es una persona muy resiliente, ¿no? Que a pesar de las dificultades en sus primeros años de vida, se propuso metas y esas metas las logró, ¿no?
Entonces podemos hablar de una persona, de una mujer ordenada, acuciosa, resiliente, ¿no? Con propósitos claros, ¿no? Motivada, ¿no? Exageradamente dedicada a su trabajo, porque finalmente fue una científica exitosa, aunque familiarmente no se pudo desarrollar como se esperaba, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la biografía como registro narrativo nos da mucha información. Podemos, inclusive hoy en día los psicólogos forenses que realizan autopsias psicológicas, ¿no? A diferencia de las autopsias que hacen los médicos forenses en las que determinan, ¿no? Las causas de la muerte, nosotros en autopsia psicológica podemos entender cómo fue la vida del fallecido. ¿No? Entonces nos dan estos registros narrativos, nos dan pues elementos, ¿no? Importantes para nuestro trabajo interventivo, ¿ya? La autobiografía, que también es un registro narrativo, también nos permite brindar datos de nosotros mismos, ¿no es así? Que podrán ser analizados para establecer el perfil, ¿no? Algunos aspectos vinculados con nuestra personalidad y con nuestra capacidad de poder adaptarnos a las circunstancias, ¿no? El cuaderno de notas, que también es una especie de diario, ¿ya? Traduce lo que sentimos como individuos y presta mucha atención el cuaderno de notas a aspectos estrictamente personales y muy íntimos, ¿ya? La utilización de estos cuadernos nos permite recoger datos, fuentes de información, referencias, expresiones, opiniones, hechos y cualquier tipo de información sobre el evento, es decir, sobre el objeto de estudio, ¿ya? Y se constituye un documento que nos ayudará de todas maneras a analizar la situación de vida en el momento de la persona, del paciente, del que va a ser observado, ¿sí? Hay registros mecánicos también, entiéndase como aparatos que facilitan la recolección de estos datos, de la información, con precisión, con exactitud, ¿sí? Ahora, es importante también que ustedes sepan de que hay información que no puede ser grabada sin la autorización de la persona. Jamás graben lo que diga o lo que hace un menor de edad porque eso está penado. No, la, el tema de la confidencialidad, ¿no? El tema del consentimiento informado y del asentimiento informado son aspectos éticos que se tienen que tomar en cuenta. Cuando se trata de un menor de edad, tiene que tener el consentimiento de los padres y el conocimiento del propósito de la actividad, ¿no? Que requiere la información de esta población, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿sí? Bueno, ya hemos visto los registros no sistematizados, ahora vamos a pasar a ver a los registros sistematizados, ¿no? Para ello es importante definir la conducta a observar. Yo cuando establezco registros sistematizados, lo primero que yo tengo que hacer es elegir, determinar, seleccionar la conducta que yo voy a observar, ¿ya? Esto va a permitir, me va a permitir a mí ser más específicos en el objetivo que yo voy a plantear, ¿no? Y saber qué es lo que realmente voy a observar. Y sirve de guía al observador, ¿no? Cuándo debe de considerar que se ha producido una respuesta y cuándo no. Determina las reglas del juego, la determina el observador en ese sentido, ¿ya? Y la conducta a observar demanda o requiere cumplir ciertos requisitos. Tiene que ser válida, tiene que ser objetiva, clara y compleja, ¿ya? ¿Cuáles son los pasos de los registros sistematizados? Primero, vuelvo a reiterar, definir la conducta de interés, es decir, la conducta que voy a observar. Operacionalizarla, ¿ya? Es decir,
descomponer en elementos más pequeños la conducta. Cuando yo hablo de un niño hiperactivo, estoy hablando en generalidad. ¿Cómo hago la operacionalización? Bueno, pues lo describo en acciones. Es un niño que se para y se sienta constantemente durante el desarrollo de la clase. Otro criterio, es un niño que tiene problemas de conciliar el sueño. Otro dato, y así, eso se llama operacionalizar la conducta, ¿ya? Y luego tenemos que elegir un método de registro sistematizado, que puede ser adaptado de acuerdo también a la necesidad, ¿ya? Y eso nos va a permitir elegir el instrumento de registro más pertinente, ¿ya? Como ya hemos manifestado, dentro de los registros sistematizados, ya debemos de elegir, ¿no?, la conducta objetivo, ¿ya? Y la conducta objetivo nos permite pautear, ¿no? ¿Qué vamos a pautear? Que vamos a pautear las conductas que hemos considerado pertinente observar, ¿sí? Por eso, cuando hacemos uso de registros sistematizados, lo primero que tengo que hacer es determinar o seleccionar la conducta objetivo, ¿ya? Es importantísimo ello, ¿sí? El segundo paso, como les había comentado, es operacionalizar la conducta, ¿ya? La operacionalización, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, problemas de conducta en consulta, para yo establecer una pauta interventiva, yo tengo que descomponer esa definición de problemas de conducta, las tengo que operacionalizar, ¿ya? Y una conducta se define operacionalmente cuando se divide en forma correcta y específica elementos o conductas, ¿no?, de las cuales se compone, ¿ya? En otras palabras, vamos al grano, ¿ya? ¿Cómo hacemos un registro sistematizado? ¿Cómo vamos a operacionalizar? Cuando yo hablo de depresión, si hablo de depresión en términos así, como depresión es un mundo, están vinculados varios aspectos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Definir operativamente. Entonces, cuando yo hablo de depresión es cuando el paciente llora frecuentemente, ha perdido el apetito, sufre de insomnio, trastornos alimentarios. ¿No es así? Es un paciente que suele estar ensimismado, se encierra en su cuarto, tiene ideas suicidas, etc. Eso es operacionalizar. Igual, paciente ansioso, también el término ansiedad es muy genérico. Lo descompongo, lo operacionalizo. Tartamudea, experimenta sudoración palmar, sudoración facial, tiene dolores de cabeza, dolores en el pecho, ¿ya? Tiene ataques de pánico, etcétera. Estoy operacionalizando ansiedad. Agresividad también es tan genérico, entonces lo descompongo, ¿no? Gritos constantes, agresión física, psicológica, insultos frecuentes, golpes con herramientas contundentes, etcétera. Entonces estoy operacionalizando las conductas. ¿Se entiende lo que significa operacionalización? Sí, profesora, se entiende. Perfecto. Estos registros sistematizados se presentan en escalas, ¿ya? En escalas de apreciación que pueden ser numéricas, gráficas, descriptivas, y en registros de conducta, que puede ser una lista de cotejo, un registro de frecuencia y duración. Las escalas de apreciación, como les estaba manifestando, debe de tener líneas claras de estimación, ¿ya? Nos permiten cuantificar, calificar o clasificar las actividades de una persona.
En una escala de apreciación hay 3 formas de validar, ¿ya? Tenemos las escalas numéricas y como lo ven en el cuadro, es el grado de rasgos observados, ¿no? De cómo se presentan, ¿no? Asignándole una escala. Entonces, yo acá tengo las conductas operacionalizadas, acá tengo las equivalencias, pero ojo, sabemos que 1 siempre va a valer nunca, 2 ocasionalmente, 3 generalmente y 4 siempre. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en una escala numérica? Coloco en este lado todos los comportamientos que yo he ido evaluando y que he ido validando a lo largo del tiempo, ¿ya? Así funcionan las escalas numéricas. Por ejemplo, acá tenemos otra escala, tenemos los criterios y tenemos las equivalencias. ¿Está claro con la escala numérica? ¿Está claro? Sí, profesora. Sí, ya. Escalas gráficas. A diferencia de las numéricas, su nombre lo indica, gráficas. Quiere decir que van a ser un gráfico. ¿Ya? Acá en las escalas gráficas se presentan los extremos como respuestas valoradas. ¿Ya? Entiéndase que estas escalas gráficas se representan en aspectos afectivos y sociales, ¿ya? Como el interés por la actitud, la reserva, etc. Entonces, miren, este es un ejemplo de registro gráfico. Acá ya no hay números. Recuerden, lo de equivalencia son números. Los gráficos simplemente son gráficos. ¿Y qué dice la regla? En el tramo de las escalas son impares. El centro representa un punto neutral. El centro representa un punto neutral o indiferencia. El lado izquierdo, este lado izquierdo, siempre va a ser negativo, si se dan cuenta. Le desagrada profundamente, participación en los debates, integración de omisiones. Entonces, en esta parte izquierda está siempre, a ver, los mensajes de evaluadores, por decirlo de alguna manera. En el examen, en el extremo derecho, encuentran lo positivo. Lo positivo. Entonces, el registro gráfico, se caracteriza por ello, ¿ya? Si yo no sé si responder bueno o malo, me voy a poner en el medio. Si yo respondo, no es así, y mi respuesta está más o menos ladeado hacia el extremo derecho, será positivo. Si es al extremo izquierdo de la negatividad, será negativo. Así se registra una ficha observacional. ¿Está claro? Un registro gráfico, perdón. ¿Está claro? Profesora, una consulta. ¿Y Dime. este tipo de fichas que se va realizando, se va llenando, es específicamente para algún tipo de proceso o es indiferente? ¿Se puede usar la gráfica o la otra que es enumeradas? La idea, hija, la idea Ujú. es que los registros, cualquiera que sea del tipo, se ajuste a la viabilidad y al manejo que tú tienes de la condición del paciente. Ahora, si tú me preguntas cuál es el más acertado, el que tiene mayor funcionalidad, yo normalmente trabajo más con escalas numéricas y con escalas descriptivas. ¿Ya? Las gráficas te Ujú. ayudan, como su nombre lo indica, un poco ayuda a la vista, ¿no? Al ojo, a entender en qué situación se encuentra, ¿no? Pero las numéricas y las descriptivas te dan una mayor información. Está claro porque si te das cuenta acá, trabajamos con dos conceptos antagónicos, ¿no? Va entre lo negativo, positivo, no adecuado, perdón, inadecuado, adecuado y así. Solamente tiene dos alternativas, nada más. Ujú. ¿Está claro? Correcto. Sí, claro, Ya, profesora, muy bien, gracias. ya. En las escalas descriptivas, como su nombre lo indica, son escalas que nos permiten describir, ¿no es así?
y esa descripción pueden centrarse en algunas equivalencias también. Entonces, las escalas descriptivas nos permiten organizar categorías, describir de manera breve, clara y exacta la conducta y evita que el observador, en este caso nosotros, le vayamos otorgando significados personales, o sea, personalicemos al paciente y no es lo que se busca. Estos registros descriptivos, por ejemplo, se diferencian con el anecdotario, con el registro anecdótico, es que en el registro anecdótico vas a registrar una anécdota, una historia. En el descriptivo vas a registrar el aprendizaje, en este caso del alumno, en logros y en dificultades. ¿Ya? Y los registros descriptivos suelen ser más frecuentes y más complejos que los anecdóticos, ¿ya? Porque tratan de captar lo más importante, ¿no es así? Con mayor acuciosidad. ¿Listo? Este es un ejemplo de escala, por ejemplo, descriptiva. Parece una rúbrica inclusive, si se dan cuenta. Acá, por ejemplo, si vamos al intervalo 5, a la cuantificación 5, yo ahí hago mi descripción, que si el paciente está dispuesto a prestar ayuda desinteresada para el logro de los objetivos, ¿no es así? Y superpone el éxito de su trabajo ante los estudios, ¿ya? Entonces, cada uno de los análisis está secuenciado por una equivalencia que tú le pones, ¿no? Cuando haya finalizado. ¿Está claro? Sí, correcto, ¿Sí? profesora. Perfecto. Entonces tenemos, recuerden, registros ya numéricos, tenemos registros gráficos y tenemos los registros descriptivos. No se vayan a olvidar. Los registros de conducta también debe de considerarse o deben tomar en cuenta lo siguiente. Primero, cualquier tipo de registro de conducta, ya saben, primero debemos de validarlo con el director o con el representante de la institución. ¿Ya? Debes diseñar un formato. Ahora, los formatos que yo les he traído de modelo, es de modelo, ¿ah? No es que a rajatabla yo les estoy trayendo algo y así se va a trabajar, no, porque también es importante la opinión de ustedes en ese sentido, porque son los que están estrechamente vinculados con los pacientes, ¿ya? Y decidir sobre la unidad de medida o dimensiones o parámetros de la conducta. Ahorita es importante, por ejemplo, tener ciertos parámetros, por ejemplo, aún todavía seguimos en pandemia, aunque el estado de emergencia sí haya, se haya quedado sin efecto, pero sería importante, ¿no? Tener clara la decisión sobre las unidades de medida o qué parámetros yo voy a tomar en cuenta de la conducta. Tengo que operacionalizar correctamente para poder tener un claro mensaje sobre aquello que quiero modificar y de aquello que me va a ayudar a hacerlo. ¿Sí? La lista de cotejo. Bueno, la lista de cotejo es un instrumento que lo conocemos, pero muy bien, ¿no? En psicología, la lista de cotejo está exigiendo en todo caso un registro de frases que expresan conductas positivas o negativas, secuencia de acciones, etcétera, ante cualquier observador cualquier observador, no es así, de la niña, ¿no? O del niño, ¿ya? La lista de cotejo es apropiado para medir desempeños, acciones, destrezas mentales en torno a trabajos realizados, ¿ya? Eso hace la lista de cotejo. Este es un ejemplo de lista de cotejo, ¿ya? Normalmente, por ejemplo, estos son conductas eh, que se trabaja mucho en educación inicial, por ejemplo.
¿ya? Entonces tú haces como tu cronograma y pones respuestas dicotómicas. Eso quiere decir sí, no, nada más. Y puedes ir verificando si la niña o el niño ha logrado el cometido, y el cometido es desarrollarse plenamente los 5 días de la semana, ¿no? Dejando para el ocio sábado y domingo, finalmente. Entonces, por ejemplo, si le dicen a Edith Jara, usted llega temprano, procuro sí, martes también, miércoles también, jueves también, viernes también. Entonces pongo 1, 2, 3, 4, 5. 5 sería, ¿no? La frecuencia total de los mensajes que se ha trabajado. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profesora, ninguna duda. Gracias. Acá tenemos otro modelo, lista de cotejo. Acá inclusive es una lista de cotejo dicotómico, ¿no? Es decir, dos respuestas. ¿Lo lograste o no lo lograste? Así de sencillo. ¿Ya? Entonces simplemente acá en este extremo vamos a colocar los criterios, que vienen a ser los indicadores conductuales operacionalizadas, ¿ya? Y simplemente colocamos un check o colocamos una cruz, un aspa, lo que ustedes consideren necesario, ¿ya? Y acá viene. ¿En qué consiste? A ver, siempre vamos a trabajar con varios registros, pero es importante considerar que el registro de frecuencia y de duración son los que más aportes o lo que mejor nos va a ayudar. ¿Ya? En ese sentido, cuando utilizamos métodos de registro de frecuencia o de duración, se va a dividir el tiempo total de registro en intervalos más pequeños. Es decir, vamos a dividir aquellos totales más pequeños que han obtenido en la observación. ¿Ya? Vamos al ejemplo mejor para que me entiendan. A ver, acá. Acá tenemos un ejemplo de dos observadores, observador 1, observador 2, que registran la conducta de un niño de dar patadas al compañero, ¿ya? Durante un periodo de registro de 30 minutos. ¿Ya? El primero ha registrado 15 emisiones de la conducta. Si yo tengo 30 minutos y lo divido en 3, ¿cuántos periodos tengo? ¿Está claro? A ver, si en 30 minutos yo tengo intervalos de 3, ¿cuántos intervalos tengo? 10. Muy bien, 10. Y entonces tenemos acá observador 1 y observador 2. Entonces, ¿cómo se lee este cuadro? De la siguiente manera. Entonces, el observador 1 ha registrado, ¿ya? Que en el primer intervalo de 3 minutos, el niño ha dado patadas al compañero en 2 oportunidades. Luego, el observador 1 ha visto que en el segundo, ojo, periodo de intervalo de 3 minutos lo ha hecho 2. En el tercer ha hecho 4 y así sucesivamente. Entonces, al final, ¿qué hago? El conteo del grupo 1 y del grupo 2. ¿Está claro? ¿Se entendió cómo se lee esto? Profesora, una consulta. Dime, Cuando hija. usted menciona a los observadores, ¿a quiénes se refiere? A los ¿A bueno, los profesores, los maestros? claro, exacto. Ah, O ok. a ustedes que van a ser los futuros psicólogos que van a describir y van a analizar esta información, Ah, ok, de acuerdo. ¿verdad? Y ahora, ¿cómo yo saco qué cosa? El cálculo y el índice de fiabilidad. Si a mí me dice la regla que vas a dividir
vas a dividir el número de emisiones menores a las que se ha obtenido. ¿Cuáles serán las menores que hemos obtenido aquí, en este ejemplo? ¿Del observador 2? Ya, muy bien. Entonces, la regla que te dice, las emisiones registradas, o sea, se va a dividir en las emisiones o en la cantidad total de registro de conductas menores entre aquellas mayores. Ese es el índice de fiabilidad. ¿Se entiende? Si acá en el observador 2 hubiera sido, por ejemplo, 18, ¿cómo hubiera hecho la división? 15 entre 18. Exacto. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Está claro hasta ahí, ¿no? Sí, profesora. Ya. Luego vemos el registro de frecuencia. Aquí hay mucha atención, chicos. Miren, es sencillo, es agarrarle la onda, como se dice. Miren. Acá en este vídeo van a encontrar una serie de conductas, ¿ya? Y de esas yo he sacado una que es secarse las manos. Pero acá cuando hablo de frecuencia, recuerden, frecuencia es la cantidad de veces que hace algo. En este caso, he seleccionado secarse las manos. Voy a observar esto durante 3 minutos y me doy con la sorpresa de que en esos 3 minutos ha habido 3 oportunidades en que la persona se ha secado las manos. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profesor. Ya. Entonces, si yo veo que el conteo de frecuencias dan 3, entonces, ¿cuál sería la frecuencia total? ¿Cuál sería la frecuencia? Es decir, el total de la frecuencia. ¿Podría repetir, por favor? Ya, no hay problema. Yo voy a elegir recuerden que lo elemental de estos registros es que yo elija la conducta, ¿correcto? Elijo secarse las manos. Yo voy a decir, como observador, yo me voy a poner un tiempo. Voy a observar en 3 minutos la duración, ¿correcto? Y yo voy a identificar cuántas veces en estos 3 minutos el niño se ha secado las manos. ¿Cuántas veces ha hecho eso en 3 minutos? 3 veces. Le puedes poner cruces, aspas, cuadraditos, lo que ustedes consideren necesario. ¿Ya? Ha sido 3 veces. ¿Hasta ahí está claro? Sí, sí, profesora. Muy bien. ¿Cómo yo saco la frecuencia total? La frecuencia total simplemente es el número de frecuencias que ha hecho. En este caso, 3. ¿Cómo saco la tasa por minuto? Voy a dividir el tiempo sobre la frecuencia total. ¿Se entendió? Ajá, sí, sí, profesora, se ¿Entendido? entiende. Ya. Eso es registros de frecuencia, no se olvide. Ahora vamos al de duración, que no es lo mismo. Entonces, ¿cómo hago los registros de duración? ¿Cómo empiezo? Siempre identificando la conducta meta. Voy a plantear el tiempo. Recuerden que en técnicas de modificación de conducta, el tiempo es vital, 120 segundos. Y yo voy a verificar que en esos 120 minutos, ¿en cuántos episodios ha logrado permanecer sentado? Entonces, para yo obtener esta emisión de conductas, durante 120 segundos yo he podido identificar que este niño de 8 años en el primer en el primer episodio se ha podido sentar durante 27 segundos. En el segundo episodio se ha podido sentar, ¿no? Ha podido permanecer sentado 29 segundos. En la tercera oportunidad ha podido permanecer sentado 47%.
y en un último intervalo, en un último momento, ha logrado estar sentado durante 8 segundos. Por consiguiente, ¿cómo yo obtengo la duración total de conductas? Voy a sumar 27 más 29 más 4 más 8. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ya. Ya tengo la duración en segundos, ya tengo en 4 momentos y los segundos que esto ha durado, ya tengo la duración total de segundos, que es la suma de esto. Ahora, ¿cómo obtengo el porcentaje? Aplico mi regla de 3 simples. Quiere decir que 120 es a 100, como 111 es a X. A ver, apliquen su regla de 3 simples y díganme si les sale 92.5. ¿Ya lo hicieron? ¿Lograron hacerlo? Sí, profesora, 92.5. ¿Sale o no sale? Muy bien. Entonces, una cosa es tasa por minuto, que tiene que ver con frecuencia y ya tiene su mecanismo, y otra cosa, ¿qué cosa es? Porcentaje, que está vinculado con la duración. ¿Está claro? Sí, profesora. Hay que tener, Sí. hay que tener claro la diferencia, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver los registros de autoobservación, ¿no? Recuerden que la autoobservación es una técnica que nos permite atender deliberadamente nuestra propia conducta y registrarla mediante un procedimiento previamente establecido, ¿ya? Esto nos va a permitir diseñar el encadenamiento de las conductas, ¿ya? La autoobservación es importante, jóvenes, porque hay que tener en cuenta ese encadenamiento. Tiene que haber en nuestro comportamiento un antecedente, una conducta y un consecuente. Un antecedente es aquel que va a generar una conducta y una consecuencia es el efecto de esa conducta. Ejemplo, Luciana oye una canción, ese es el estímulo antecedente. Y para piña de Luciana es la canción que escuchaba cuando estaba con el novio que la dejó, ¿correcto? ¿Qué hace Luciana? Llora. Esa sería la conducta que se emite. Y como ella estaba en un lugar público y al ver que la gente la miraba, ¿qué hace? Se retira del bar, se retira del mercado. Entonces, esa es la consecuencia. ¿Se entendió? Sí, profesora. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de encadenamiento, vamos a tener siempre antecedentes, vamos a tener la conducta y la consecuencia, ¿sí? ¿Se ha entendido hasta acá, no? Sí, Está profesora. claro. Ya, muy bien. Cuando hablamos de las técnicas de registro de observación, vamos a hablar de dos grandes técnicas, autorregistros, autoinformes. El autoinforme es es un instrumento de evaluación a través de los cual nosotros mismos proporcionamos información de nosotros o acerca de nuestro comportamiento. Pero cuando hablamos de autorregistros, la cosa está mucho más sistematizada. ¿Por qué? Porque pasa por ciertas etapas. Por ejemplo, la fase inicial ayuda a la descripción del problema, el autorregistro. Luego pasa al análisis funcional, ¿ya? Y ahí tengo que verificar cómo se relacionan los antecedentes y la consecuencia de la conducta. Esos tres elementos que hemos mencionado anteriormente son las que van a determinar o las que se incluyen en el análisis funcional. ¿Sí?
La fase de intervención, ¿ya? Es el informe de los cambios que se producen en el sujeto, porque estamos ya en la etapa de la intervención. Y la fase de seguimiento es la evaluación que yo puedo hacer del programa o en el periodo post-interventivo, ¿no? Para amenguar o disminuir los retrasos y las recaídas a las que está expuesta el paciente. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Sí, profesora, ¿Está claro. claro? Ya. Y miren, este es un modelo de autorregistro. ¿Qué tiene que tener un modelo de autorregistro? Debe de tener la situación que genera un pensamiento automático que puede ser dispararse una creencia irracional, una emoción que vivencia esa experiencia y una conducta. Por ejemplo, describo la situación, por ejemplo, ¿no? Em, Desaprobé el curso de técnicas. Pensamiento automático, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento automático? Estaba difícil, a la profesora no me dejaba, no se dejaba entender, etcétera. ¿Cuál es la emoción que te embarga? Cólera, frustración, ira, después rabia, tristeza. ¿Y cuál es tu conducta? Pues ya no voy a ingresar a la clase, pues. ¿Me dejo entender cómo va esa secuencia? ¿Está claro? Sí, profesora. Ya. Hay tipos de respuestas observacionales, ¿no? Hay tipos, pero también es importante contemplar la comunicación no verbal, ¿ya? Es muy importante esto, ¿ya? Para eso partimos de la premisa que el lenguaje no es, o sea, el lenguaje, si bien es cierto, es un medio para poder comunicarnos, interactuar, todo, no necesariamente te da el orden que tú requieres, ¿ya? El concepto de lenguaje, por ejemplo, no verbal o lenguaje del cuerpo, ¿no? No solamente engloba o se circunscribe a, códigos verbales. También existen los códigos no verbales, que están relacionados con los gestos, ¿no? Con la entonación de voz, con los gestos, etcétera, ¿ya? Es por eso que la comunicación no verbal eh, ha ido mejorando en cuanto a sus políticas y paradigmas, ¿ya? La comunicación no verbal no sería enriquecedora si no estuviese ella acompañada de una serie de claves no verbales, miradas, expresión facial, interpersonal, todo así. No tuviese pues el valor agregado que tiene la comunicación no verbal. Aunque bueno, pues no se puede ocultar algunas claves que surgen en esta comunicación, ¿ya? Se estima, y muchos investigadores han estimado que entre el 60 y 70% de lo que comunicamos lo hacemos mediante el gesto, el lenguaje verbal. Imagínense, ¿ya? Tipos de conducta no verbal. Kinestésica, proxémica se relaciona a la distancia, ¿no? Paralingüística, vamos a ver ahora los tipos de conducta no verbal, ¿ya? La kinestésica de movimiento. Esta implica el análisis de la orientación, de la verdad, de las posturas, ¿no? De los gestos, de las expresiones faciales, el movimiento de las cejas, de los ojos, etcétera. Ya, si se dan cuenta las imágenes, fíjense las imágenes, las posturas, etcétera. Comunicación no verbal. Se refiere a las expresiones motoras que pueden originarse en las distintas partes del cuerpo, chicos. Hablamos de conformidad o disconformidad más que una relación estrictamente de... no, a ver,
Cuando hablamos de las expresiones faciales, podemos a través de ellas, ¿no? Transmitir el mensaje de conformidad, de disconformidad, dependerá mucho de la ubicación y dependerá mucho a ver, de la revisión que se haga de algunas zonas o estructuras de nuestro cuerpo principalmente, ¿no? Porque recuerden de que nosotros comunicamos, hasta el silencio es una respuesta, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay cambios de miradas, por ejemplo, el movimiento ocular, dilatación de pupilas, número de veces que parpadea por minuto, identidad, etcétera. Cuando nos referimos a los movimientos del cuerpo, podemos hablar de la posición abierta y de la posición cerrada. Posición abierta implica que los brazos y piernas no sean un fenómeno mundial, perdón, no sea cuando tenemos los brazos y piernas, no separan a un interlocutor de otro, ¿no? Hay una disposición, ¿no? Más oportuna a interactuar. Mientras que por el lado de la posición cerrada, implica utilizar piernas, brazos o manos en forma de protección, ¿no? Esa es una forma de decirle a la otra persona que no tiene intención de trabajar contigo. Así de sencillo. ¿Ya? Acá les dejo esta lista, ¿ya? Esta lista de actitudes de conformidad y disconformidad a partir del análisis de estos segmentos, ¿no? Físicos, ¿ya? Y miren, vemos los gestos. Vemos acá los gestos, ¿no? Miren, desprecio, tristeza, sorpresa, ¿no? Asco, enfado, miedo. No sé si lo reconoce, que ese es un personaje de una serie. ¿Lo reconoce? ¿Lo reconocen o no? ¿No? No. Una serie, no sé si en Netflix creo, una serie él es un psicólogo, me parece, especialista en identificar o en descifrar, en todo caso, a partir del lenguaje no verbal, algunas condiciones que están vinculadas con la transgresión de reglas y normas, ¿no? Entonces, una persona, él entrevistaba en cámara Gesell a la persona y por gestos, por algún detallito, ¿no? Le sacaba un perfil, ¿no? Y sobre todo, pues, se dedicaba a la captura, pues, de criminales, ¿no? Entonces, estos son algunas de las expresiones faciales más comunes, ¿ah? En nosotros y que de todas maneras determinan una carencia, determinan poca habilidad, no es así, relacional, ¿no? Que hace que nos comportemos muchas veces, eh, que les digo, de manera inesperada, ¿no? Profesora, disculpe, Dime, hija, ¿recuerda su dime. nombre? Ay, hija, no recuerdo, pero la película era Lie, a ver, Lie. Ay, ahorita te averiguo, no te Ya, preocupes, ahorita te averiguo, gracias. ¿ya? Sí, es una serie, es una serie. Este es ay, ¿cómo se llama? Ahorita se me viene, ahorita me acuerdo. Lie es descubriendo mentiras, algo así. ¿Ves estos gestos, expresiones faciales? Miren, si hubiese miradas que matasen, miren acá, miren la mirada, pero miren el tipo de mirada acá. Y miren esta mirada, si se dan cuenta. ¿Las expresiones dicen mucho o no? ¿Acá hace falta decir palabras o no? Acá, en la primera imagen. No. No. A ver, ¿cuál sería tu interpretación? Está reflejando cariño, amor, Muy bien. Acá en esta segunda escena, enfado, cólera, reto, ¿no? Cólera, ¿no? reto. Ujú. Y acá en esta tercera, Mm, Podría ser en el hombre y la mujer. a ver, ¿quién es la mirada más directa? Es de ella. A ver, ¿qué crees que le quiere decir con la mirada? Ay, no sé, pareciera molesta, como si
como si le reclamase algo, ¿sí? Ajá, ajá, Pero no le exacto, está exacto. diciendo nada. Mira, solamente es la expresión, ¿ah? Ajá, sí. Para que te des cuenta que la expresión facial refuerza el mensaje verbal. Ya, no se olviden eso. Por ejemplo, acá, piernas o brazos cruzados sobre el pecho indica, por ejemplo, defensa, ¿no? Y si a eso le agregas, por ejemplo, la cabeza y el mentón que están inclinados hacia abajo, posiblemente estén indicando hostilidad. Y si están inclinados hacia atrás, indican superioridad. ¿No? Miren lo interesante que es esto. Por ejemplo, acá muestra intento de autocontrolarse. Acá ya lo perdió, o sea que está muy, muy free, como se dice, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando las manos están altas, eh, se nota, ¿no? O será difícil, por ejemplo, un poco complicado el trato con esa persona. Acá tenemos una posición de evaluación crítica. Acá, por ejemplo, tenemos una empresa bastante prestigiosa, ¿no? eh, Transmite el gerente o el asociado o el presidente del directorio, lo que fuese, mira, con la posición de las manos puede emitir pues sentimientos de confianza, seguridad, etcétera. ¿Sí? Acá miren, una actitud dominante, una actitud de sumisión, miren, el saludo de la mano, presión de sumisión, ceder el control al otro, etcétera. Acá el dominio, actitud agresiva, indica que quiere tomar el control de la reunión. Miren, más gestos, más posturas. Prepotencia, timidez, inseguridad. Acá, por ejemplo, tipos de conducta no verbal. Tenemos el paralingüista, ¿no? El volumen de voz, el timbre de voz, los silencios, las pausas, las risas, bostezos, disculpen. El ritmo y velocidad de la conversación, algunos errores que se presentan en el camino. Todo ello está tipificado en el lenguaje paralingüístico, ¿ya? El paralenguaje. En el paralenguaje tenemos elementos cuasiléxicos, por ejemplo, que son vocalizaciones y consonantizaciones de escaso contenido léxico, ¿ya? Por ejemplo, las intersecciones, ¿no? Cuando decimos a, o, ¿no? Y otros términos, ¿no? Que de alguna manera refuerzan lo que nosotros queremos o pretendemos decir. La onomatopeya, eso dura hasta los 5 años, ¿ya? Normalmente cuando hablamos de onomatopeyas y en menores de 5 años, ¿qué se estila hacer, por ejemplo, un niño cuando ve un perrito? No le dice ahí viene el can o ahí viene el perro. ¿Qué es lo que dice? Ahí viene el guau guau. Eso es onomatopeya. La reproducción de los sonidos del entorno. ¿Sí? Eso es onomatopeya. Otros sonidos que acompañan puede ser uff, ¿no? Mm, ¿no? Sí, etc., ¿no? Indican que algo bien, ¿no? Este tipo de paralenguaje indican que algo o alguien que te gusta, ¿no? Utilizas, por ejemplo, frases como wow, ¿no? Que tiene ese wow, tiene un mensaje, tiene un mensaje, ¿ya? Y obviamente que todo esto contribuye, ¿no? Con el tipo o los elementos que nosotros queremos entender. Dentro de la proxemia tenemos la proxemia conceptual, que son los hábitos de creencia y comportamiento relacionados con el concepto de espacio. Aquí, allá, cerca, lejos, dependiendo. Luego tenemos la proxemia social, que tiene que ver con el espacio cuando nos relacionamos con otras personas. Puede ser, me encontré en el centro comercial o en el paradero, etcétera, ¿no? Tenemos luego la proxemia interaccional.
Cuando hablamos de proxemia interaccional, se refiere a la distancia que adoptamos para realizar actividades comunicativas. A esta proxemia interaccional podemos contemplarlo o estudiarlo en 4 sistemas, principalmente, ¿ya? La íntima, la proxemia íntima, es esa distancia que realizamos antes de que nos agarre un, ¿qué les digo? Antes que transgreda nuestros espacios, ¿no? Cuando hablamos de una proxemia íntima, esas son esas vinculaciones, por ejemplo, un par de amigas, la distancia que entre el par de amigas de toda la vida, ¿no? Es una distancia bien cortísima, ¿no? Es más personal, más expresivo, ¿no? Tenemos la proxemia personal, es la distancia básica en una conversación, es lo que ustedes tienen que hacer cuando vayan a empezar sus consultas, ¿no? Tener una proxemia personal. Luego tenemos la proxemia social, la distancia que se mantiene este, en actos sociales, por ejemplo, te vas a, no sé, quizás a un cine, al centro comercial, ¿no? Entonces la distancia que deben haber son aquellas que están estipuladas, reguladas, inclusive como parte de la norma, ¿ya? Y la proximidad pública es cuando tú estás decidido, por ejemplo, a rehacer tu vida, ¿no? Y tengas que realizar actos formales, por ejemplo, cuando asistes a un matrimonio, cuando asistes a una conferencia, a un congreso, a una actividad social en la que no necesariamente vas a conocer a todos los que están presentes, ¿ya? Entonces hay proxemias de interaccionales de diferente tipo. ¿Sí? Y obviamente estas distancias van a variar, no van a ser las mismas, ¿no? Porque van a tener un aspecto que impacta, que es el tema del contexto, el tema de las diferencias culturales, de las costumbres, ¿sí? Y miren, por ejemplo, este tipo de proxemia, ¿de qué tipo es? A ver, íntima, personal, social o pública. A ver, esta de acá. ¿Íntima? Íntima, claro, hay confianza, ¿no? La proxemia es bien, baja la redundancia, próxima, ¿ya? A ver, ¿qué tipo de proxemia vemos acá? ¿Qué tipo de proxemia vemos acá? A ver, ¿Social? social, A ver. acá ¿Social? sería personal, Personal. porque hay Personal. un nivel, exacto. Acá, ¿qué proxemia vemos? Pública. Claro, más que pública, hija, si Ajá. hubiera un espacio más Ya, abierto y más gente, sí. Esta sería social. Social. Ah, ok. social. Si se dan cuenta, cada una de estas personas tiene, ¿no? Una gran influencia porque son políticos. Bueno, acá era en su época el presidente, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? Acá era una de la señora Clinton, ¿ya? Que fue candidata a la presidencia también, y otros grandes políticos, ¿no? Entonces la proxemia es más que todo social, porque cada quien en su espacio, en su espacio distal, ¿no? No es que sean amigos, ¿no? Son personas que se han reunido acá para tratar asuntos, me imagino, pues, de alta importancia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cada uno de nosotros ocupa o desarrolla una proxemia en especial. Cuando ustedes tengan sus pacientes, también van a constituirse o van a respetar la proxemia que deben de tener, que normalmente no va a ser íntima, no es que se van a ir a tomar un café con ellos, ¿no? Van a tener una proxemia de tipo personal, que es una distancia básica para poder entablar la conversación, ¿correcto? ¿Está claro? Sí, claro, Muy profesora. bien, muy bien. Bueno, esperemos que una de las reflexiones que yo quisiera sacar de la clase no solamente es la diferencia de los contenidos, sino que ustedes mismos sean capaces de poder elaborar sus registros conductuales y los apliquen durante sus entrevistas, ¿no? Para que ustedes puedan enriquecer la práctica, enriquecer el proceso y lo más importante es obtener la mayor información que ustedes consideren necesario, ¿no?
Acá tienen una bibliografía que les puede ayudar. Yo hoy día me voy a comprometer para subir al campus también material para que puedan complementar en cómo hacer sus encuadres, en cómo iniciar o cómo establecer las fases de la entrevista para que lo consideren en sus productos académicos. ¿Sí? Hasta aquí alguna pregunta. ¿Alguna inquietud? Con confianza, ya saben. ¿Está todo claro? Profesora, una consulta. Dime, José. En el caso de las intervenciones, Ya. asumo que las notas de campo o los apuntes también tienen que ser mínimos y concretos, en todo caso, ¿no? Porque hay que estar muy pendientes del lenguaje no verbal para estar examinando, revisando, observando todo lo que el paciente no está diciendo, pero sí de manera no verbal nos está dando bastante información. Entonces, ahí sí sería muy puntual, ¿verdad, profesora? Claro, claro. Por ejemplo, si viene un paciente que está pasando por una, a ver, vamos a poner un ejemplo, por un cuadro ansioso, producto de la, a ver, de la incertidumbre, eh, un adolescente, en estos más o menos 2 años de confinamiento, eh, ha- se ha desarrollado un cuadro ansioso, tiene miedo a salir, tiene ataques de pánico, ¿no? Entonces ahí enriquece mucho lo que el paciente puede decir, pero tú tienes que estar muy observador para los detalles específicos. ¿Ya? Por ejemplo, tú lanzas una pregunta cerrada, ¿no? ¿Te sientes indispuesto cada vez que necesitas salir a comprar, no sé, a la tienda? Es una respuesta, es una pregunta cerrada porque te tiene que contestar o es sí o es no, ¿correcto? Entonces, ahí si te dice, bueno, no, pero tú ves que la respuesta es evasiva, que no te mira fijamente, notas el nerviosismo. Ojo, entonces no es congruente la respuesta verbal con la respuesta o con el lenguaje no verbal. Entonces, esas incongruencias son muy importantes que ustedes la detallen. Es por eso que durante las entrevistas ustedes tienen que ser muy observadores. La práctica es lo que te da la experticia. Recuerden, técnicas de la entrevista, nosotros acá en las salas podemos hablar de los temas conceptuales, podemos hablar, por ejemplo, de las tipologías, hasta las taxonomías, de los modelos explicativos, pero ¿saben qué ejercicio te hace experto? Es la práctica. Es lo único. Es importante cuando hagan sus prácticas preprofesionales, ya cuando empiecen o puedan salir a hacer trabajo de campo, o si tienen la posibilidad de hacer trabajo de campo de manera personal, háganlo. Busquen una persona con quien ensayar la conversación, porque la entrevista es una conversación, es una interacción para un poco ir manejando. Ustedes aprendan a manejar la ansiedad y la tensión que les va a producir hacer la entrevista, porque las primeras entrevistas obviamente nos genera cierta inquietud, cierta ansiedad, porque uno está pensando, ¿qué voy a preguntar? ¿Lo voy a hacer bien? ¿Qué me va a responder? Y si me responde algo que yo no pueda manejar adecuadamente, ¿cómo? ¿Eso produce ansiedad? Claro que sí, pero la práctica es lo único que te va a permitir manejar esas respuestas fisiológicas y que ocurren en el momento, ¿no? ¿Está claro? Y Sí, ojo, profesora. siempre no, procuren. Hay un folletito, les voy a pasar, se los voy a colgar terminando la clase, que tiene que ver con las fases de la entrevista, y ahí ustedes van a poder diferenciar, porque es importante también diferenciar las fases para que eh, no pregunten o no hagan, no redunden, mejor dicho, en las preguntas. Si ya preguntaron algo, no es necesario que lo vuelvan a preguntar después. Y si preguntan lo mismo a cada rato, ya como que se desvirtúa el tema de la entrevista, ¿no? Eh, este, por ejemplo, hay preguntas, ¿no? Que son importantes.
mencionar, ¿no? Como ha sido la primera, o sea, de qué manera tú has, ¿no? De qué manera tú has reaccionado frente a una situación en que te ha traído ansiedad o que te ha generado ansiedad, para que un poco indagues qué tipo de habilidades de afrontamiento tiene, porque no creo que llegue, ¿no? En cero, ¿no? Por ejemplo, cuáles son, cuando tú inicias una entrevista, ¿no? Ya saludas, te presentas, ¿no? Le dices adelante, ¿no? Puede sentarse donde usted quiera, ¿no? Le ha costado mucho estacionarse o llegar a la consulta, se ha venido en auto, el transporte público. Puedes hacer ese tipo de preguntas, ¿ah? Porque tiene que ver mucho con generar ese ambiente de confianza, ¿no? Eh, por ejemplo, puedes decirle bien, señor Antonio, o señora Carla, o joven no sé qué. ¿Cómo prefiere que lo llame? ¿No? ¿Lo puedo tutear? ¿Me permite tutearlo? Etcétera, ¿no? Entonces, si él te dice, sí, ok, muy bien, Antonio, muy bien, Genoveva, lo que fuese, ¿no? ¿Te parece? Voy a ir preguntándote unos datos personales para poder completar, ¿no? La ficha personal, que es importante tenerla, ¿no? ¿Y cómo te llamas? Ah, me llamo Rosa. Uy, mira, qué interesante, Rosa, tienes el mismo nombre que mi papá o que mi mamá, qué sé yo. Entonces vas generando ese ambiente. No es que de frente vayas y le digas, "Ay, ¿cuál es el motivo de consulta?" Esa es la clásica, pero no debe de ser así, ¿ya? Por ejemplo, a continuación le puedes decir, ¿no? Continuando con la entrevista, en el transcurso de la entrevista, te voy a pedir que me cuentes, ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿No? Y a partir de ello voy a ir haciéndote algunas preguntas. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Y el tonito, recuerden, el lenguaje, el paralingüístico, el tono de voz. ¿Te parece? ¿Te sientes bien? ¿No? Puedo tutearte. Pero si le dices, ¿está claro? Dime, ¿te gustaría que te tuteara? La expresión en nuestro rostro también es una implicancia. Por eso hablamos de esos elementos del lenguaje o elementos de la comunicación que son muy importantes. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profesora. Hay Entonces, una esos, Sí, pregunta. a ver, sí, a ver, maestra, dime, tengo también una pregunta. ya, a ver, vamos, a ver, ya. Erika y después José. ¿Me permites, José, por favor? Claro que sí, profesora. Ya. A ver, Erika, te escucho. Muy amable, maestra. Sí, estaba viendo ¿no? la tarea, ¿no? Para poder resolverlo ya con mi compañera y nos pide que grabemos, ¿no? La entrevista y Así que es. eso hagamos la carátula y pongamos el link. Pero hace un momento creo escuché también que vamos a poner las preguntas o el resultado de la entrevista. Eso creo que me estoy equivocando o No, no, solo no, no. grabo y Solo punto, grabas la ¿no? entrevista, pero eso sí, Ajá, Erika, y a tu así compañera. es. Es Sí. importante que en esa interacción, en esa conversación, ustedes Ujú. fluyan considerando los criterios de tu lista de cotejo. Así es. Ay, ya, Eso ya sí. entendí. Entonces lo Clarísimo. grabas, Ujú. graba, y el enlace de la grabación, porque ustedes lo subirán a un portal, no lo sé, Ajá, el sí. Ujú. enlace de la grabación lo colocan en la carátula con los nombres de los Ujú. participantes. Y eso es lo que Así, tiene que subir. Lo tienes que subir tú, Erika, y tu compañera también, porque tiene que quedar como evidencia. así es, ya. ¿Ya? Muchas gracias, maestra. No tienes por Gracias. qué. José y después Rosa. Profesora, en la primera sesión, obviamente se tiene que construir, obviamente, el lazo de confianza para que el paciente se abra con todo lo que nos trae. La recomendación es, en la primera sesión, solamente se tiene que tocar la introducción del tema para en otras sesiones desarrollar el proceso que se recomienda en la primera sesión. En todas las sesiones, José, tú tienes que cumplir las 3 etapas. En todas. Tienes que hacer tu inicio, recuerden el inicio, el encuadre. El encuadre es como que poner la regla de las reglas del juego. Las sesiones, cómo se van a desarrollar las sesiones, cuánto tiempo demandan, ¿no? El desarrollo de estas sesiones. Tú tienes que poner las reglas del juego, porque te digo algo, y eso les puede pasar,
el paciente muchas veces erróneamente se cree dueño de tus tiempos y no debe ser así. ¿Ya? Es por eso que debe de llegar puntual a su cita y tú debes de cumplir los tiempos establecidos dentro de los protocolos de nuestra profesión en cuánto debe de durar la entrevista. Pero eso sí, en cada sesión siempre tienen que cumplir los 3 momentos. Tiene que haber un inicio en la entrevista, tiene que haber un desarrollo y en el desarrollo lo más importante es saber preguntar, ¿ya? Utilizando sus preguntas abiertas, sus preguntas cerradas, la técnica de la clarificación. Entiendo que me quieres decir esto, ¿es correcto? Hacer un resumen de lo más resaltante, preparar el cierre. Mira, te comento que estamos a 5 minutos de terminar nuestra primera sesión y he entendido que que experimentas esto, esto, esto. ¿Es correcto? Tienes que agregar algo más, etcétera. Haces tu técnica de la síntesis, asignas tu tarea terapéutica o alguna actividad que tú consideras necesario, ¿no? Preparas el campo para la segunda sesión y te despides con una frase motivadora. Espero que te vaya esta semana todo muy bien. Yo estoy convencido que vas a hacer ello porque estás aquí y el hecho de que estés aquí es un indicador que quieres estar mejor y quieres recuperar, no sé, recuperar tu estima, recuperar tu confianza, etcétera, dependiendo del caso. Pero José, siempre se establece o siempre se cumplen los 3 momentos de la entrevista: el inicio, el desarrollo y el cierre. ¿Está claro? Sí, profesora, eso sí lo tengo claro. Obviamente siempre tiene que haber un encuadre y también preparar todo. Lo que yo decía es, porque más o menos tomando tiempo, cuando es una primera sesión, entre que el paciente se presenta o que tomamos información, creamos el espacio de confianza o el rapport, entramos en sintonía, yo me presento, digo la información, entonces ya habremos pasado unos 10 minutos, o si no es más, entonces ya nos queda como que 30 minutos, Ah, claro. Si te 20 refieres al minutos. tiempo de tu primera sesión, en la primera sesión es algo muy natural que no cumplas tus 45, te puedes pasar hasta la hora. Ocurre eso normalmente por ser la primera sesión. Claro, por eso le preguntaba, entonces en esta primera sesión solamente doy unas pinceladas, una pequeña introducción que él me dé del tema que vamos a tratar, para no ahondar en tanto, para preparar para la Claro, segunda. exacto. ¿Por qué? Por experiencia te digo de que en la primera sesión no puedes acopiar la totalidad de la información que te gustaría. Por eso vas a necesitar 2 o hasta 3 sesiones para poder seguir acopiando datos, seguir acopiando información y dependerá mucho también del nivel de capacidad que pueda tener el consultante o tu paciente de poder decirte las cosas. Y ahí tenemos que diseñar, explayarnos en el uso de ciertas técnicas, ciertas estrategias para posiblemente romper algunas veces las corazas caracterológicas que caracterizan a los pacientes que vienen a consulta. O sea que no en tu primera sesión das pinceladas, tratas de acopiar información, más o menos vas a entender un poco la filosofía de vida de tu paciente, vas a poder entender un poco la dinámica familiar, etcétera. En las siguientes sesiones es donde vas a profundizar mucho más. ¿Ya? Ok, profesora, Ya. gracias. Muy bien. Rosa. Profesora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Eh, Profesora, no sé por dónde empezar. Quisiera que me aclare, tengo unas dudas con respecto a las preguntas abiertas y cerradas. Cuando yo digo, por ejemplo, nos hizo un ejemplo en la clase pasada, dice, ¿cómo explicarías la emoción que sientes el hecho de hablar de la persona con quien tienes mayor problemas en tu casa, que es tu esposo? Dice así la pregunta. Esto sería una pregunta cerrada porque dice, ¿cómo explicarías? No, eso sería una Esa es una cerrada. pregunta abierta, porque te va a comentar. Una pregunta Mm, cerrada, como su nombre lo indica, tú le tienes que pautear si es así o es asá, y él elige.
Una pregunta abierta posibilita la extensión y la explicación que considere pertinente el consultante. Ya, y la siguiente pregunta es, profesora, con respecto a ya al cierre, ¿qué se Ujú. dice o qué se le da cuando se habla de la tarea terapéutica? Ah, ya. La tarea terapéutica es, como su nombre lo indica, es una actividad que tú le recomiendas hacer al paciente en función al caso o en función a a ver, a los temas que se han trabajado en, durante la entrevista. Por ejemplo, si tú tienes un paciente que viene con un nivel elevadísimo de ansiedad, estresado, eh, bloqueado en sus capacidades de afrontamiento frente al estrés. Entonces, lo primero que se le recomienda como tarea terapéutica, ¿cuál es? Practica tus ejercicios de relajación. Hay que un poco nivelar tus niveles, ¿no? Recordemos que el estrés está asociado a la secretación de una sustancia llamada cortisol, ¿no? Que hace que en realidad el estrés no es malo. El estrés en un nivel adecuado nos activa, nos permite estar o establecer mecanismos de cómo resolver problemas, genera, ¿qué les digo? Una sensación de poder eh, establecer criterios, establecer o desarrollar nuestros niveles de pensamiento generando creativamente alternativas de solución. ¿Cuándo es malo? Cuando el estrés se desborda, cuando nos genera o cuando empezamos a somatizar, cuando nos bloqueamos, cuando el estrés nos produce insomnio, nos produce, por ejemplo, gastritis, nos produce alteraciones de todo nuestro sistema, ¿ya? Entonces, cuando el estrés se nos desborda, ¿no? El paciente empieza a desarrollar ataques de pánico, niveles de ansiedad sobre extremo. Entonces llega a tu consulta, tú le tienes, lo primero, como parte de la tarea, siempre se estila como parte de la tarea terapéutica, es enseñarle a cómo hacer sus ejercicios de relajación. Una tarea terapéutica, una tarea es, en todo caso, asignarle al paciente una actividad que le vaya a permitir un poco amenguar el impacto negativo que puede tener su condición. Por otro lado, ya, no es un cuadro ansioso, sus técnicas de relajación. Es un paciente que tiene baja autoestima, no tiene proyecto de vida, o sea, está desorientado totalmente. Sabes que una tarea terapéutica en un cuaderno escribe cuáles serán en un cuaderno escribe cada vez que te sientas triste cuáles son, ¿no? Extrapola, ¿no? Tu sentir y registra eso en un cuaderno. Eso es otro ejercicio terapéutico. Entonces, esos son ejercicios o recomendaciones que ustedes van a tener que darle al paciente en función, en concordancia con el caso que se están presentando. ¿Está más Eh, claro? sí, profesora, muchas gracias. Ahora No. quisiera otro tema, por favor. Profesora, he ingresado al aula virtual Ya. y generalmente nosotros somos personas que trabajamos, maestra, y el Ujú. aula virtual con respecto a las autoevaluaciones está cerrado. No Ah, podemos, ya, entonces ya. yo quisiera apelar a su, No, sí, no te preocupes. Rosita, me parece que en todo caso yo lo manifesté ya. Terminando el trabajo, perdón, terminando las clases, que estamos ya unos 9 minutos de finalizar, yo voy a editar la fecha y van a tener oportunidad hasta el día de mañana para que ok. desarrolle. Sí, no se Mm, preocupen, y eso es para todos los NSR. Creo que acá no lo manifesté, me parece que fue en el grupo anterior. ¿Ya? No mm, se preocupe, muchas eso lo voy a gracias. hacer. No se preocupe, yo entiendo ello. ¿Ya? La Gracias. idea, como les digo, es que cumplan o que procuren realizar todas las actividades académicas, porque eso muy al margen de la nota, por favor, es una forma también de contribuir con su formación. ¿Sí? Inclusive participen, por favor, en el tema de los foros formativos. Es muy importante también su participación. Claro que una participación que, que sea pues pertinente, que sea apropiada, ¿ya? Así que no te preocupes, Rosa.
¿sí? Bien, Mónica, te escuchamos para finalizar contigo. Buenas noches, profesora. En el grupo que tenemos somos de 3, de los cuales solamente ¿Ya? nos hemos podido contactar 2. Mi pregunta ¿va a haber 2 entrevistas o una sola? No, si ya no sé, si la tercera integrante no da luces, no da señales de vida, ustedes trabajen las que se han comunicado. No se hagan Sí, no, a problemas. lo que me refiero, ¿vamos a hacer una o 2 entrevistas? No, una sola. No se preocupen, es Ya, una. ¿Ya? ya. Ok, eso iba. Muchas gracias. No tienes por qué. Maestra, una preguntita, una última pregunta. Muchas gracias. La duración de la entrevista, maestra, es Hasta 45 15 minutos. minutos. Ah, No, no, yo no, no. pensé que Hasta 15. 45 minutos. No, 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 no. Ah, Imagínense ya. si tuviese que calificar, me muero, no termino. Porque Ah, eso ya. sí, yo soy de que veo todo el video completo y voy a ir registrando y me van a ver ahí en su retroalimentación. Tienes que preguntar así, mejor así, dependiendo del caso que ustedes propongan. 15 minutos a lo mucho, porque lo A que lo quiero ver, máximo. como les digo, es practicar cómo voy a preguntar, cómo me voy a presentar, cómo voy a seguir la secuencia, porque la que pone, la que dirige y la que, por decir, comanda el proceso de la entrevista es el psicólogo, no es el paciente, por si acaso. ¿Ya? Ujú, Muy Gracias, bien, maestra. chicos. No tienes por qué. Bien, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, voy a dejar de grabar, pues, porque no me voy a olvidar. La vez pasada me olvidé y se grabó, creo, 24 horas. Ya, permítanme. Ujú, de hecho, la grabación.